Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta a la escuela sabática en estos últimos días el mensaje de Hebreos. Lección número 3. Jesús, el Hijo Prometido. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha anhelado la venida del Redentor. Después de la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pensaron que Caín, su hijo primogénito, sería el libertador prometido. En Hebreos capítulo 1, en sus primeros versículos, el apóstol Pablo, primero nos presenta a Jesús, segundo nos habla de la revelación de Dios a través de los profetas en el pasado. Jesús, al venir a este mundo, cambió la historia de la humanidad. Ahora tenemos un antes y un después de Cristo. Él fue el Hijo prometido, engendrado por Dios. Es el resplandor de su gloria. Sin embargo, Jesús es Dios mismo, es el creador del universo. En esta semana explicaremos lo que verdaderamente significa lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando, hablando en el nombre de Dios Padre, escribió de Jesús: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y responderemos a la pregunta: ¿implica eso que Jesús de alguna manera fue engendrado y no es eterno ni autoexistente? En estos postreros días, Jeremías 23:20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Pablo creía que él estaba viviendo los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro. Estas expresiones tienen diferentes significados. Veamos. La primera expresión es postreros días o al final de los días. Se usa para hablar sobre el futuro general. Se usa para hablar de un tiempo lejano en el futuro. Y se usa para hablar de años después o incluso siglos. La segunda expresión es el tiempo del fin. Esta expresión se usa para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de nuestro planeta. Tanto Pablo como Pedro hablan que ellos estaban viviendo los postreros días o al final de los días. El uso de esta expresión, los postreros días, por estos dos discípulos implica que con la primera venida de Jesús comienzan los postreros días, pero no el tiempo del fin. La muerte de Jesús fijó el destino de este mundo, aunque el fin estaba todavía por llegar. Lo que Dios comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en su segunda venida. Podemos concluir que en los postreros días Jesús vino a este mundo y derrotó a Satanás. Jesús resucitó y Jesús estableció el reino de Dios entre nosotros. Y al final del tiempo, es decir, en el tiempo del fin, Jesús vendrá por segunda vez y resucitaremos. Dios hará una nueva creación y Dios establecerá el reino eterno. Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La principal afirmación en el libro de Hebreos capítulo 1 es que Dios nos ha hablado por medio del Hijo, Jesús. Recordemos que durante 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías, Dios había estado hablando a través de los profetas. Luego hubo un silencio. Tras una brecha de 400 años, Dios rompió el silencio hablando a través del Hijo Jesucristo. Para muchos judíos del siglo I después de Cristo, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. Pero ahora, a través de Jesús, Dios les estaba hablando de nuevo a su pueblo. No obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas. Esta revelación a través de Jesús era superior porque, primero, Jesús es Dios mismo. Segundo, Jesús es quien creó el cielo, la tierra y todo lo que existe.
y es Jesús quien gobierna y sustenta el universo. Para Pablo estaba claro otros puntos importantes de la revelación, tales como la divinidad de Cristo. Para él nunca estuvo en duda. El Antiguo Testamento era la palabra de Dios. El mismo Dios que habló en el pasado sigue hablando en el presente. El Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Y por último, para Pablo, la llegada del Hijo de Dios a la tierra hace posible comprender mejor el significado del plan de salvación. Es el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a la presencia visible de Dios entre su pueblo. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y también en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios a menudo se asocia con el fuego, la luz o el resplandor. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Teniendo en cuenta esta información del Antiguo Testamento, podemos decir que Jesús es, primero, el resplandor, es decir, la luz que emana de la gloria de la majestad de Dios Padre. Segundo, Jesús es la imagen de su sustancia, es decir, una copia exacta de Dios Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tercero, podemos decir que Jesús es la presencia visible de Dios ante su pueblo. El profeta Isaías, al predecir la obra de Jesús, dijo: se manifestará la gloria de Jehová. Jesús, como luz del mundo, nos ha revelado a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por quien hizo el universo. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. El Antiguo Testamento afirma que Dios es el único creador y que Dios es el único sustentador. Otra gran verdad es que el Nuevo Testamento también afirma de que Dios creó el universo por medio de Jesús. ¿Cómo podemos conciliar las afirmaciones del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento del apóstol Pablo? Lo primero que debemos de aclarar es que Jesús no fue un instrumento a través del cual Dios creó. Lo que las Escrituras dicen es que Jesús es el Señor que creó el universo, no fue un mero ayudante. Cuando leemos Hebreos 1:10, dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo que el apóstol Pablo está afirmando es que Jesús es el creador. Pablo le aplica a Jesús lo que dice el Salmo 102, versos 25 al 27, acerca del Señor como creador. Esto nos lleva a concluir lo siguiente. Primero, el Padre creó y Jesús creó. Existe una concordancia perfecta entre Padre e Hijo en propósito y actividad. Esto de que el Padre creó y Jesús creó es parte del misterio de la Trinidad. Es un misterio ya que, según la Biblia, hay un solo creador, Dios. Teniendo en cuenta lo anterior, la implicación primordial es que Jesús es plenamente divino y también plenamente humano. Yo te he engendrado hoy, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucedió esto? ¿No muestra esto que Jesús de alguna manera fue engendrado por Dios en algún momento pasado, como muchos creen? La respuesta es no. Veamos un ejemplo bíblico que nos ayudará a comprender de la mejor forma lo que se está diciendo en este pasaje de Hebreos 1:5. Por ejemplo,
Los creyentes de Corinto fueron engendrados por Pablo por medio del Evangelio, como lo expresa 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. De igual modo, cuando leemos Hebreos 1:5, el texto nos está enseñando es lo siguiente. Primero, el término engendrado no se refiere a la encarnación de Jesús. Segundo, Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios. Es decir, Jesús fue adoptado como el Mesías príncipe prometido, el Hijo de David. Dios Padre engendró o adoptó a Jesús como hijo al resucitarlo. Y Dios Padre engendró o adoptó a Jesús como hijo al sentarlo a su diestra. Pero nunca este texto de Hebreos 1:5 hace referencia a que Jesús fue un ser creado. Y así lo ratifica Pablo en Hebreos 7:3, quien indica que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. Es decir, Jesús es eterno, Jesús es Dios, nunca ha sido creado, Él siempre ha existido por la eternidad. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.